Deuteronomio 19, sobre el derecho penal. A. Ciudades de refugio a ser proporcionadas. 1. 1.3. Tres ciudades especiales. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades, y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos, y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. A. Te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra. Dios instruyó a Israel a hacer 3 ciudades de refugio en la tierra prometida, y les instruyó que las hicieran ubicadas en el centro, en medio de la tierra. Y hay otros 2 pasajes importantes que tratan de las ciudades de refugio, Números 35 2.9-28 y Josué 22.7-8, una comprensión completa del propósito y la práctica de las ciudades de refugio debe basarse en todos estos pasajes. Y Moisés ya había establecido a Becer, Ramot y Golán como las ciudades de refugio en el lado este del río Jordán, Deuteronomio 4 2.41-43, esta orden es establecer otras 3 ciudades de refugio en el lado occidental del Jordán. B. Arreglarás los caminos. El pueblo de Israel debía hacer buenos caminos a cada ciudad de refugio, para que las ciudades fueran accesibles. Y los judíos nos informan que los caminos a las ciudades de refugio se hicieron muy anchos, de 32 codos, y planos, para que no haya impedimentos en el camino, y se mantuvieron constantemente en buen estado. Clarke. 2. 4.7. El propósito de las ciudades de refugio. Y este es el caso del homicida que huirá allí, y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo, y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades, y vivirá, no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida, y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto yo te mando, diciendo, separarás 3 ciudades. A. Este es el caso del homicida que huirá allí, y vivirá. Las ciudades de refugio eran para la protección de la persona que mataba a otra accidentalmente o en defensa propia. En el antiguo Israel, cuando alguien moría, era responsabilidad del vengador de la sangre asegurarse de que el asesinato fuera castigado. Y esta práctica se basaba en una comprensión correcta de Génesis 9:2.6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. B. No sea que el vengador de la sangre, el vengador de sangre era un miembro designado de la familia, el Goel, designado para proteger el honor y la vida de la familia. Su interés no estaría en reunir pruebas, sino en vengar el honor de la familia, por lo tanto, en el caso de un asesinato accidental, el homicida necesitaría protección del vengador de sangre. Y el estudio de este caso ilustra el punto: 2 hombres están trabajando juntos, cortando árboles, cuando un hombre da un golpe con un hacha y la cabeza del hacha sale volando, golpeando al otro hombre en la cabeza y matándolo instantáneamente. El hombre sobreviviente tendría buenas razones para creer que el vengador de la sangre de la familia del muerto lo rastrearía y lo mataría, creyendo que la muerte fue un asesinato. Y, por lo tanto, tal hombre podía huir a una ciudad de refugio, una ciudad levítica designada, donde podía permanecer, a salvo del vengador de sangre, hasta que se resolviera el problema, y pudiera salir de la ciudad de refugio a salvo. 3. 8.10. Designación de ciudades adicionales de refugio. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3,
para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. A. Si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, a medida que Israel se expandiera, habría más ciudades de refugio. Si una ciudad de refugio estaba demasiado lejos para que el homicida pudiera llegar fácilmente, no le servía de nada, el vengador de la sangre lo alcanzaría antes de que pudiera llegar a la ciudad de refugio. B. Entonces añadirás 3 ciudades más, finalmente, habría 6 ciudades de refugio, con 3 a cada lado del río Jordán. Cada una de las 3 ciudades a cada lado se colocaría como norte, centro y sur. Y. Josué 22.78 habla de las ciudades reales escogidas, cumplieron perfectamente el plan de ser uniformemente distribuidas. 4. 11:13, ¿qué hacer con el culpable que busca protección en la ciudad de refugio? No le compadecerás. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás, y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien. A. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte, fácilmente podemos imaginar que aquellos verdaderamente culpables de asesinato, en algún momento u otro, buscarían protección en la ciudad de refugio. Entonces, siempre que un homicida viniera a buscar protección en una ciudad de refugio, los ancianos de su ciudad debían juzgar su caso y determinar si realmente era digno de protección. B. Lo entregarán en mano del vengador de la sangre, si se determinaba en este juicio que el hombre era realmente culpable de asesinato, entonces sería entregado en mano del vengador de la sangre para que muera. No había protección para los culpables dentro de los muros de una ciudad de refugio. C. Quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien. A Dios le interesaba tanto que los culpables fueran castigados como le interesaba que los inocentes fueran protegidos, no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra. Deuteronomio 19:10. 5. Las ciudades de refugio como una imagen de Jesús. A. La Biblia aplica esta imagen de la ciudad de refugio al creyente que encuentra refugio en Dios en más de una ocasión. Y. Salmo 46 2.1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Más de otras 15 veces, los salmos hablan de Dios como nuestro refugio. Y. Hebreos 6:18, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. B. Tanto Jesús como las ciudades de refugio están al alcance de la mano del necesitado, no servían de nada a menos que alguien pudiera llegar al lugar de refugio. C. Tanto Jesús como las ciudades de refugio están abiertas a todos, no solo al israelita, nadie debe temer ser rechazado de su lugar de refugio en su momento de necesidad, Números 35 2.15. D. Tanto Jesús como las ciudades de refugio se convirtieron en un lugar donde el necesitado podía vivir, no venías a una ciudad de refugio en tiempo de necesidad solo para mirar alrededor, Números 35 2.25. Tanto Jesús como las ciudades de refugio son la única alternativa para el necesitado, sin esta protección específica, serán destruidos. F. Tanto Jesús como las ciudades de refugio brindan protección solo dentro de sus límites, salir fuera significaba muerte, Números 35 2.26-28. G. Tanto con Jesús como con las ciudades de refugio, la libertad plena viene con la muerte del sumo sacerdote, Números 35 2.25. H. Una distinción crucial. Las ciudades de refugio solo ayudaban a los inocentes, los culpables pueden venir a Jesús y encontrar refugio. B. Otros principios legales. 1. 14. El principio de los límites de propiedad.
En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. A. No reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo. Dios aquí estableció y apoyó el derecho básico a la propiedad privada. Cuando tu vecino tiene un punto de referencia legal, debes respetarlo, y está prohibido cambiarlo como te plazca. Y este mandato apoya un fundamento importante para la sociedad humana, el derecho a la propiedad personal. Dios claramente ha confiado ciertas posesiones a ciertos individuos, y otras personas o estados no pueden tomar esa propiedad sin el debido proceso legal. B. Que fijaron los antiguos. Esta ley también refleja un importante principio espiritual: no es sabio ignorar lo que fijaron los antiguos al hacer la obra de Jehová. Más de un joven, o más de un hombre nuevo, ha obstaculizado enormemente su propio trabajo por ser un revolucionario e ignorar los puntos de referencia que los fijaron los antiguos. 2. 15-20. El principio del verdadero y el falso testimonio. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno, para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová, y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. A. No se tomará en cuenta a un solo testigo nunca era suficiente para establecer un hecho en un tribunal de justicia bíblico. Uno necesitaba 2 o 3 testigos para establecer un asunto. Y esto no es solo porque es posible que un testigo mienta sin que se corrobore su historia. Es porque un testigo puede estar confundido o equivocado en su testimonio. Es una medida básica de confiabilidad que debe ser más que un simple caso de mi palabra contra la de ellos. Y algunos han llevado este principio a los tribunales modernos al decir que 2 líneas independientes de evidencia pueden ser testigos válidos. Por ejemplo, si hubo un asesinato que nadie presenció con sus ojos, pero hubo un arma homicida con huellas dactilares claras y evidencia de sangre adicional, cada una apuntando a un sospechoso, esto se contaría como 2 testigos independientes. B. Cuando se levantare testigo falso contra alguno, para testificar contra él, un testigo falso era descubierto mediante un examen cuidadoso, los jueces inquirirán bien, y era castigado dándole al testigo falso la misma pena que habría recibido el hombre al que acusaba falsamente, haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Y en el juicio de Jesús, muchos testigos falsos se levantaron contra él, y se demostró que eran falsos testigos por su testimonio confuso y contradictorio. Mateo 26 2.59-60. Los falsos testigos, bajo la ley judía, deberían haber sido ejecutados, porque ese es el castigo que buscaban para Jesús. C. Y los que quedaren oirán y temerán. Muchas personas modernas dudan que el castigo de otros sea un impedimento efectivo para el crimen, pero la Biblia dice claramente que lo es. El castigo débil o inconsistente no disuade el crimen, pero el castigo efectivo sí. 3. 21. Ojo por ojo, diente por diente. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. A. Y no le compadecerás. Este era un principio importante para la Corte de Justicia bíblica. Aquí, conectado con el castigo descrito por el falso testimonio, muestra que cualquiera que sea el mal planeado o practicado contra otro, un castigo similar debe aplicarse contra el testigo falso. B. Vida por vida, ojo por ojo. Sin embargo, la retribución siempre estaba limitada por el principio de ojo por ojo. Esta ley estaba destinada a ser un freno a nuestro deseo de venganza, no una licencia para la venganza. Y
Nuestra tendencia es querer hacerle más a la parte ofensora de lo que nos ha hecho a nosotros. Pero no podemos castigar por un motivo de venganza, solo por un motivo de justicia. Y, lejos de alentar la venganza, limita la venganza y se presenta como una guía para un juez cuando fija una pena adecuada al crimen. El principio no era, pues, libertinaje ni venganza, sino garantía de justicia. Thompson. C. Ojo por ojo, diente por diente. En Mateo 5 2.38-39, Jesús citó este pasaje en su enseñanza sobre la verdadera interpretación de la ley. No dice que el principio de ojo por ojo estaba mal, más bien, simplemente condena su uso cuando convertimos en una obligación el exigir vengarnos de alguien que nos ha ofendido personalmente. Y muchos rabinos en la época de Jesús enseñaban que la ley del ojo por ojo significaba que estabas obligado a vengarte de un insulto o ataque personal que se te hiciera. Jesús correctamente desaprobó la aplicación de esta ley en nuestras relaciones personales. Era una ley destinada a guiar a los jueces en los tribunales de justicia de Israel, no para guiar nuestras relaciones personales. Y la crítica de Jesús a esta ley, Mateo 5:38 y siguiente, surgió de su uso para regular la conducta entre individuos. No la rechazó como un principio de justicia que debería operar en los tribunales del país. Para las relaciones privadas propuso el ideal de la fraternidad, un principio fuerte en todo el libro de Deuteronomio. Extender la lex talionis a este dominio interpersonal era destruir la ley de Dios. Thompson.